En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado de ti. Yo, pecador, animado con tal confianza, acudo a ti, oh Madre, Virgen de las vírgenes, a ti vengo, delante de ti me presento gimiendo. No quieras, oh Madre del Verbo, despreciar mis súplicas. Antes bien, inclina a ellas tus oídos y dígnate atenderlas favorablemente. Amén. Padre santo y bueno, por tu amado Hijo Jesucristo, danos tu Espíritu Santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos amigos, es necesario situarnos en el contexto histórico, en el momento que estamos viviendo. Estamos el segundo día del mes de julio 2020 en nuestro país, México, y más en esta zona conurbada, a la Ciudad de México. Los contagios están exageradamente extendidos. Vemos por la calle mucha gente pululando, a veces sin cubrebocas. Las cifras que nos da el gobierno no nos inspiran una tranquilidad o una confianza. Estamos convencidos que las cifras oficiales no corresponden a la realidad porque están muy por debajo de lo que está verdaderamente ocurriendo. De allí que la situación que estemos viviendo tiene una serie de circunstancias muy, muy adversas. Me consta, por eso estoy hablando, que hay muchísima gente que ha perdido su empleo, una gran cantidad de personas que se les ha ido de las manos algún negocio, alguna iniciativa que tenían planeada, todo se fue. Hasta cosas, si tú quieres, superfluas, pero que no dejan de golpear emocionalmente. Tenía planeado ahora en verano viajar a tal o cual lugar, hacer estas vacaciones soñadas de toda mi vida. Esto me lo decía una persona que recién se ha jubilado, ¿no? Se jubila como en marzo y dice, para agosto voy a viajar a tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En fin, los planes han cambiado. La gente tiene temor, muchísima gente tiene temor de que ahora, regresando al ciclo escolar, envío o no envío a mis hijos al colegio. Y bueno, hay un montón de situaciones bien tristes. Mucha gente no tiene ya ingresos económicos. Hemos pasado pues 3 meses y medio en una situación de aislamiento que ha orillado a muchas personas a hacer una comida al día. Una comida al día, hablo porque me consta. Y en la mañana tarde, pues hay cualquier cosa, cualquier tentempié. Y tantas personas que han perdido a un familiar o un ser querido, tantas personas que ven como algún vecino está en el hospital, en fin. Esto hace que abordemos el tema de miedo, ansiedad, estrés, depresión. Primero que nada, dejemos bien en claro, el miedo es un mecanismo de nuestro cerebro que nos alerta sobre la presencia de un peligro, nos anticipa, nos avisa antes para poder sobrevivir. No nos sintamos mal, me incluyo, no nos sintamos apachurrados por sentir miedo. El que no sienta miedo en estas circunstancias, pues mira, yo pienso que no está bien emocionalmente. La persona que diga, no pasa nada, todo está bien, todo de maravilla,
esto es momentáneo, ya pasará. Mira, quien no experimente miedo, yo pongo en tela de juicio su salud mental, el equilibrio en sus emociones, porque vamos, no te funciona el mecanismo que te está avisando de la presencia de un peligro. Mira, ¿qué cosa es el miedo? Para ver lo positivo, lo conveniente, lo adecuado de esta situación. Vas manejando el coche, el vehículo, y el tablero del coche te empieza a avisar con una lucecita roja que parpadea y tú reaccionas, observas la lucecita roja y bueno, pues te está indicando, no sé, que la temperatura del coche, que la falta de aceite o algo te está avisando. Entonces, ese es el miedo. El miedo te avisa, cuidado. Porque si no haces algo, ojo, si no actúas, esto puede acabar mal. Entonces, el miedo es un mecanismo que me avisa anticipadamente de la presencia de un factor externo que pone en riesgo mi integridad. El miedo es un mecanismo positivo, bueno, correcto, adecuado, que tiene nuestro cerebro para prevenirnos, para avisarnos anticipadamente. Actúa, reacciona, haz algo, porque de lo contrario tu integridad se ve amenazada. Por lo tanto, sentir miedo, mira, tranquilo, qué bueno, que nos funciona bien el mecanismo. Si el coche no, el tablero no tiene ese foquito rojo que parpadea, mal por el coche porque no le funciona el mecanismo, y entonces cuando truene aquello porque no lleva aceite y se desviele el motor, voy a darle un golpe al tablero del carro, me voy a enfurecer porque no me avisó antes. Bien, ahora, estos factores externos, estos agentes externos, mandan información y mi cerebro recibe esta información en el sistema límbico. Se procesa la información en el sistema límbico y a través de la amígdala manda reacciones al organismo humano. El cerebro no pesa más de 1,5 kilos. A ver, yo peso 79,5 kilos. Solamente abajito de 1,5 kilos es lo que pesa el cerebro. Pero escucha este dato que te voy a dar. El 20% de toda la energía que recibe tu organismo humano, la quinta parte, el 20% de toda la energía que recibes, entiéndase por el alimento, por la bebida o por la exposición tan necesaria a los rayos solares, esa energía que recibes, la respiración, toda la energía que reciba tu cuerpo, la quinta parte de toda esa energía la consume menos de 1,5 kilos, que es el cerebro. ¿Cómo es posible que yo, que prácticamente peso 80 kilos, la quinta parte de toda la energía se la lleve el cerebro? 1,5 kilos. Es sorprendente ese dato. Y es que en el cerebro se encuentran 100,000 millones de neuronas. Hasta hace poco tiempo se creía que las neuronas a partir de los 40 años de edad comenzaban a morir las neuronas. Y bueno, la neurociencia en los últimos 100 años ha dado pasos agigantados, ya no se diga de 50 años para acá, a tal grado que la información que se tenía hace 10 años acerca del funcionamiento del cerebro recibe constantemente adecuaciones, adaptaciones, aclaraciones, se agregan datos, porque la neurociencia está muy acelerado su estudio, de tal suerte que hoy en día se sabe, es la información que tenemos al momento, que a los 30 años de edad
el cerebro humano adquiere su madurez y a partir de los 30, lentamente, despacio, comienzan las neuronas a disminuir su volumen lentamente, paulatinamente, y su interconexión, aquella rapidez en la interconexión de esta red que es las neuronas, comienza a disminuir esa rapidez, pero no mueren. Y a partir de aquí tendríamos que hacer un montón de apuntes de cómo hacer para que mi cerebro se mantenga óptimo a pesar de que yo tenga 40 años de edad, 60 años de edad. Y ese es otro tema, ¿no? La alimentación, el ejercicio, el ejercicio mental, no fumar, hacer gimnasia cerebral, estudiar, leer. Qué triste y lamentable que las personas que se jubilan, lo único que sepan hacer es tirarse al sillón, agarrar el control de la tele y sobrevivir así. Claro que tu cerebro va a disminuir su rapidez en la interconexión eléctrica entre las neuronas. En fin, ese es otro tema. Pero lo que quiero resaltar es esto. La presencia de agentes externos que ponen en riesgo mi integridad, el cerebro recibe esa información. Son estímulos que se procesan en el sistema límbico y a través de la amígdala se lanzan señales al cuerpo humano, y aquí es importante señalar las reacciones biológicas, que todo se traduce en un solo objetivo: no permitir que ese agente externo me fulmine, me desintegre, me ataque. La información que lanza el cerebro es para que el organismo se active, se ponga en guardia para librarme de ese agente externo. Y la amígdala lo traduce en peligro. La información que lanza es peligro. Y entonces los brazos, las piernas se tensan. Incluso las regiones musculares como que aumentan ligeramente su volumen. Los párpados de los ojos se abren, las pupilas se enfocan, las glándulas sudoríparas se abren, es decir, vengan pequeñas gotas de sudor, el ritmo cardíaco se acelera. En latín, la palabra stringere significa estirar. En física, cuando se quiere saber la resistencia de un cuerpo físico antes de tronar, se somete a tensión, a estrés, y entonces se ve cuál es, por ejemplo, una cadena, ¿no? Un automóvil ha fallado, se quedó descompuesto, y otro automóvil por delante lo va a jalar. Le ponemos un lazo y bueno, el lazo no aguanta nada. Ese es el estrés. ¡Pah! Truena. Se le pone una cadena, pero los eslabones no son muy gruesos. Y entonces, ¡pah! Truena, ¿no? Una cadena de un cuarto o de 5 octavos. Ahí se tiene, el fabricante de cadenas te da una información y te dice, la tensión es 400 kilos. O la tensión es 800 kilos. Y entonces, eso es estrés. Estrés significa estirar para ver la resistencia. Entonces, el organismo humano, el cerebro lanza esa información y toda la reacción biológica es estrés. Me pongo al tanto, me pongo listo. Y aquí vienen dos bifurcaciones, dos caminos. Es súper importante lo que vamos a mencionar. Esa información que llega al sistema límbico, que pasa a través de la amígdala, que ocasiona reacciones biológicas, puede que se traduzca en dos rutas. Ruta número 1, me quedo hecho piedra, me quedo congelado, me quedo frenado, me quedo petrificado, es decir, me hice piedra. En otras palabras, me quedo
estático y no me muevo. Sí, estoy súper tenso, estoy sudando, el traca-traca del corazón y las piernas, los brazos así, pero no me logro mover. Esa es la reacción número 1. Me quedo paralizado. Reacción número 2, me muevo, me activo y déjame abordar primero cuando me quedo paralizado. No sé si has escuchado relatos, yo sí, de que un ratero, por ejemplo, se suba al microbús, al camión, y el ratero corte cartucho y le ordene a la persona, dame tu celular, quítate el reloj, dame tu cartera, dame. Y aquella persona se queda así, y sí quisiera dársela, pero no logra reaccionar. Todo lo que te dije del mecanismo del miedo, ¿no? La información, los estímulos, el agente externo, se procesa la información, la reacción del cuerpo, que te acabo de explicar. Pero la ruta que toma, ruta número 1, me quedo congelado. Y no puede reaccionar, no se logra mover, no sé. Sí quisiera moverse, pero no logra moverse. Esa reacción es típica. Hay mucha gente, y bueno, habría que explicar todas las reacciones. ¿Y qué dice la neurociencia? ¿Por qué? ¿Por qué la persona no se logra mover? Bueno, también ahí entra en juego mucho la memoria, información que se tiene archivada, relación de situaciones presentes con situaciones pasadas que han estado archivadas, procesadas en la memoria, en fin, pero hay gente que se queda frenada, que se queda estática. Quiero relacionar esta ruta de quedarme frenado con la situación que estamos viviendo en el presente. Hay mucha gente, perdónenme que insista, me consta, vamos, como sacerdote católico, hay una cierta área de mi desempeño ministerial que está enfocada a la conducta humana. Yo no soy psicólogo para estar atendiendo pacientes y para estar dando terapias, para nada. Soy sacerdote y ejerzo un ministerio. Y hay una área de mi ejercicio ministerial en donde yo recibo, escucho, me consta, soy testigo de la conducta humana. Por eso, perdón mi insistencia, me consta que en esta pandemia, en estos 3 meses y medio que llevamos, y lo que falta, todo lo que te dije al principio, perder el empleo. Hay gente que a las 8:15, 8:30 p.m., 8:15, 8:30 de la noche, que ya se va la luz del sol. Hay gente que no enciende la luz eléctrica, los focos. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para pagar el recibo de la luz. Entonces, ¿qué hago? Que me voy a la cama muy temprano, a las 9 de la noche, 9:30. Ya se están yendo a dormir. ¿Por qué? Porque no voy a prender la luz eléctrica. No tengo para pagar el recibo. ¿Tú crees que esto es una vida normal? Es decir, ante tantos agentes externos que ponen en riesgo mi integridad. Eso es el miedo, por el amor de Dios. Entonces, hay gente que ha perdido el empleo, hay gente que está recibiendo ayuda de su hija, que es la única que trabaja y es la única que mete algo de despensa. O sea, todas estas situaciones crean estrés. Y entonces, la reacción de muchas personas es quedarme estático, paralizado, frenado, petrificado. ¿Y a qué me refiero? No me refiero solamente a la posición del cuerpo, en que me quedé así, como en el ejemplo que te puso, corto cartucho, dame tu celular, tu reloj, tu cartera, y la persona no logra moverse. No me refiero a la actitud física, a la reacción del cuerpo, sino me refiero psicológicamente. Hay gente que en esta pandemia está peor que estacionado, peor que frenado. Hay gente que no reacciona. Es decir, me la paso echado en el sillón con el control de la tele en la mano, me levanto a la cocina a ver qué pico, a ver qué como, me meto a bañar, me tiro a dormir, me pongo a ver el celular, Es decir, hay gente que no está reaccionando. Hay gente que lo único que está haciendo es tamborilear los dedos, esperando a que pase esta pandemia, para que cuando todo vuelva a la normalidad, entonces ya me active. Y perdón, pero eso de regresar a la normalidad, el mundo no será igual después de esta pandemia.
Y ese es otro tema aparte que podríamos abordar. Pero quiero resaltar esto. Hay gente que no reacciona, amigo. Hay gente que está frenada. ¿Cuántas personas nos consta que son gente de iniciativa, son gente emprendedora, son personas que tenían inventiva, capacidad para hacer esto, para hacer aquello, personas movidas en la chamba, trabajadores, etcétera? Y ahora, ante esto, el miedo hace que se quede frenado, que se quede paralizado y no reacciona. Solamente arranca la hojita del calendario viendo los días pasar, observando el reloj, viendo las horas pasar. Hay gente que está frenada, que no reacciona. ¿Eso a qué se debe? Al miedo, que está cogiendo una ruta, está tomando un camino que no es. Porque no me hace reaccionar, no me salva del agente externo. El mecanismo del miedo persigue un objetivo: librarme de ese agente externo, reaccionar, tomar cartas en el asunto. Mientras una persona en esta pandemia no reaccione y se quede frenada, estacionada, el miedo se lo va a tragar. Va a quedar pulverizado. Estamos presenciando un momento histórico en el cual aquellos que logren reaccionar, ¡pum!, positivamente, ¡pum!, correctamente, ¡pum!, adecuadamente, son los que van a sobrevivir y van a salir avante. Es necesario que en esta charla caigamos en la cuenta de que quedarme frenado, estacionado, no es el camino correcto. Pasemos a la otra ruta. Ciertamente la otra ruta es: me muevo, me activo, reacciono, pero hay otros dos caminos. Sí me muevo, sí reacciono, pero ese movimiento de mi cuerpo, ese reaccionar, ese activarme, coge también otras dos rutas. Ruta número 1, huir. Ruta número 2, enfrentar. Ahora, veo esto. Huir sí es un camino correcto si me libra del agente externo. Pondré un ejemplo. Estoy a la orilla del mar, por ejemplo Acapulco, ¿no? Hay un temblor, un terremoto, y dicen: tienes 8 minutos para correr, para hacer algo, porque viene un tsunami, viene una tremenda marejada. Oye, si correr me hace subir la montaña, Acapulco, quienes conozcan, bueno, si corres unos 8 o 10 minutos, pues a lo mejor vas subiendo la montaña, ¿no? Y te libras del peligro, porque el tsunami la vas a librar si te vas a la parte alta de la montaña. Huir, cuando me hace alejarme del agente externo, librarme del peligro y salvaguardar mi integridad, entonces huir es el camino correcto. Estás bien. Déjame utilizar otra palabra: huir. Déjame utilizar el sinónimo fugarme, que es la misma. En latín, fugare significa eso, huir, ¿no? Si huir me libra del peligro, bien. Pero cuando no me libra del peligro, estamos hablando de una fuga inútil. Ejemplo, en esta pandemia, otra vez, perdón que insisto, por eso te dije al principio, te aclaré, es necesario situarnos. 2 de julio de 2020, en la zona conurbada a la Ciudad de México, la pandemia está a todo lo que da. Y hay gente que ante este miedo sí reacciona, sí se mueve, sí se activa, pero para fugarme. Pero no me libra del peligro. Es una simple fuga mental. Hay gente que en esta pandemia, el recurso que está tomando es el alcoholismo, es una fuga. Hay gente que en esta pandemia está tomando la fuga de la pornografía.
Hay gente que en esta pandemia está tomando la fuga de la violencia, la ira, los gritos. Oye, no es nada raro que en medio del seno familiar haya gritos, pleitos, enojos. Son fugas emocionales porque no estás librándote del peligro, no estás encarando tu problema. Ahorita vamos a hablar en la otra ruta acerca de esto. No es nada raro, hay un montón de gente que se está divorciando. Hablo porque me consta. No es más que una fuga. Tus reacciones emocionales, tus gritos, tu pleito, tu violencia, es una fuga. La tremenda pereza, el no hacer nada, el estar en medio de un montón de trastes sucios, de una casa sucia, tirada, son fugas. Te voy a mencionar una fuga que espero estés de acuerdo conmigo, pero es una fuga. Hay gente que ante este miedo reacciona, se activa, se mueve, pero como una fuga cuando salen a la calle, sin cubrebocas, viva la vida, no pasa nada, todo está bien, de algo nos tenemos que morir, Diosito me va a cuidar. Y claro, yo sé que Diosito te cuida, bendito sea el cielo, qué bueno, pero oye, no está de más que uses tu cubrebocas y que guardes distancia y que practiques las medidas de higiene. Qué bueno que Dios me va a ayudar, claro que sí, pero no seas temerario. No tentarás al Señor tu Dios. Le dice el demonio a Jesucristo desde la parte más alta del templo de Jerusalén: arrójate, al fin que los ángeles del cielo te van a cuidar. Esa es la segunda tentación. Tú aviéntate, no pasa nada. Oye, no abuses. Dios nos cuida, pero, oye, ayúdate que yo te ayudaré. A Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, es una fuga también, es una fuga psicológica. El no encarar esta situación cuando yo ando por la vida como si nada. Aquí no pasa nada. Son inventos del gobierno, son cosas que de algo nos tenemos que morir, etc. Es una fuga. Es una fuga. Entonces, hay una segunda reacción. Dijimos, el miedo me puede paralizar. Ya lo explicamos. El miedo me puede activar. Y ese moverme, activarme, coge dos caminos. Uno, huir. Si huir me libra del peligro, muy bien, felicidades. Como un tsunami, córrele a una parte alta. Está bien. Pero el camino correcto sería, si me activo, si reacciono, para enfocar en dónde está el peligro, el agente externo. El arte de la guerra, esa obra de los chinos, pueblo milenario lleno de sabiduría, que bueno, ahorita no está muy acreditado, que digamos, con el mundo entero, porque se cree que ahí es el origen de esta pandemia. El arte de la guerra señala, tienes que conocer a tu enemigo. Entre más conozcas a tu enemigo, más ventaja cobras. Entonces, cuando el peligro me activa, me hace reaccionar, me pone en movimiento, pero para enfocar en dónde está el peligro, conocer al factor externo y, este es el punto clave, trazar estrategias de solución. Este es el punto. El miedo sirve para que yo trace estrategias de solución. La palabra stratiotes es una palabra en griego que significa soldado. Stratiotes significa soldado. Estrategia es cómo voy a mover a mis soldados, qué movimientos voy a hacer. Depende de una buena estrategia, gano la batalla, consigo la victoria. Pero si no hago una buena estrategia, me van a hacer papilla. Voy a salir derrotado. Entonces el miedo sirve para activarme y trazar estrategias de solución. Otra vez el ejemplo del vehículo. Voy manejando mi coche. Se prende el foquito rojo. Bip, 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 bip. ¡Ay, híjole! ¡Claro que reacciono! ¡Claro que me da miedo! Pero digo, a ver, tengo que revisar qué es.
le falta anticongelante, le falta aceite, es la gasolina, o se reventó una banda. ¿Qué es? ¿Dónde está el peligro? El agente externo. Tengo que conocer dónde está el punto, contra quién estoy luchando, cómo se comporta ese agente externo, ese enemigo, para que yo le haga frente. Y entonces digo, inmediatamente tengo que buscar aquí alguna gasolinería, alguna estación de servicio en que me suministren aceite para el motor del coche. ¡Ah, qué bueno que reaccioné! ¡Ah, qué bueno que tracé estrategias de solución! Las personas que saldrán victoriosas de esta pandemia, las personas que lleven la delantera, las personas que van a triunfar, es aquellas personas que reaccionen trazando estrategias de solución. Quiero aclarar una cosa. Cuando digo triunfar, cuando digo victoria, no se trata de mirar a los demás seres humanos como mis enemigos. El enemigo no es el ser humano. El enemigo es el virus. Punto. Y el enemigo es un montón de circunstancias que estoy enfrentando, como el desempleo, como se viene una ola de violencia, una rapiña desatada. No soy ave de mal agüero, pero estoy diciendo hechos que se están dando. Ya viene un montón de robos, viene un montón de violencia, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ¿quiénes saldrán victoriosos de esto? Quienes tracen estrategias de solución correcta y adecuada. Ese es el punto. Quiero finalizar. Ahora, trazar estrategias de solución. Tal vez tú solo, aislado, tal vez no puedas. Resulta siempre mejor hacer equipo. Dialoga, platica, infórmate, serénate, enfríate, piensa, reacciona. Todavía puedes hacerlo. Calma. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo del miedo y así funciona. Pero hay otro que se llama ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es fabricar fantasmas. No es real, pero yo me hago fantasmas. Yo te dije al principio, el sistema límbico procesa la información y a través de la amígdala manda reacciones biológicas al cuerpo. Pero en ese punto es en donde algunas personas cogen una ruta que ni existe, que ni es. La dejé al final para que, mira, ni es. ¿De qué estoy hablando? En mi cabeza empiezo a inflar fantasmas. En mi fantasía empiezo a crear enemigos que no existen. Mi imaginación empieza a alucinar. Me hago ficciones. Creo espejismos, realidades falsas. La ansiedad es crear cosas que no existen. El miedo es algo, sí existe un agente externo, real y verdadero. La ansiedad, no existe tal cosa, te lo estás figurando tú. Y esa es una pérdida de energía tremenda, es un boquete, donde se te está fugando un montón de energía. La ansiedad son cosas que no existen, que tú te las estás imaginando. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Es la 1 de la madrugada y escucho ruidos en el zaguán, en la reja, en el perímetro de mi casa, escucho ruidos y aparto un poquito la cortina, observo con detenimiento y veo que un tipo se está brincando la barda. El agente es real. El factor externo que pone en riesgo mi integridad es real. Y todo lo que te expliqué es el miedo. ¿Y cuál es el camino correcto? Pues ni quedarme congelado hecho piedra, que ya lo explicamos, ni tampoco activarme, moverme para huir, porque a lo mejor no es el camino adecuado, no voy a poder huir. Bueno, pero ¿cuál es lo correcto? Trazar estrategias de solución. Todo lo que te dije del miedo, enfócalo a un ratero que se está brincando la barra de tu casa. Perfecto.
Pero ahora, para explicar la ansiedad, que son fantasmas, que no existen, que son creaciones tuyas, que son traiciones de tu mente, es la 1 de la madrugada, yo acostado y me empiezo a figurar, ¿qué tal que un ratero se me brinque la barda? ¿Y qué pasaría si perpetra, si entra a mi casa y me amarra y me pone una venda y entonces me golpea y me va a pasar esto, me va a pasar? Y el corazón traca y empiezo a sudar y empiezo. Esa es la ansiedad. No existe. Son traiciones de tu mente. En estos tiempos hay mucha gente que está cayendo en ansiedad, viendo moros con tranchetes, dándole vida a fantasmas, a cosas que no existen. ¿Y qué sucedería si a mí me cae el virus y me enfermo y me llevan a un hospital y empiezo a tener los problemas de la respiración? ¿Y qué pasa si yo me muero? ¿Qué sucedería? Oye, hey, estás haciendo fantasmas, tranquilo, ubícate, esta es tu realidad, aquí estás. El miedo te debe llevar a trazar estrategias de solución. Tengo que ponerme listo, las medidas sanitarias que me ha dicho la autoridad correspondiente, la sana distancia, lavarme las manos, usar el cubrebocas, aislarme lo más que pueda, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las medidas. El miedo te debe llevar a soluciones reales, ante un problema real. Pero la ansiedad es crear cosas que no existen. ¿Y qué sucedería si me enfermo y me muero? ¿Y qué sucedería si llega el mes de enero y sigo sin encontrar trabajo? ¿Y qué pasaría si en medio del desempleo nos falta el pan y entonces mis hijos se quedan sin estudiar y mi casa y el recibo de la luz? ¿Y qué sucedería si esto? Oye, no abras un boquete, no hagas un agujero por donde se te fugue un montón de energía que no son más que traiciones de tu mente. Déjate ayudar, platica con alguien, porque si tú te encapsulas solito en medio de tu ansiedad, no vas a distinguir lo que es real de lo que es un fantasma, una ficción, una traición de tu mente. Déjate ayudar, platica con alguien. ¿Por qué te digo? Porque esa persona externa te dirá, ojo, eso es falso, no existe. No por mucho madrugar amanece más temprano. No te adelantes a acontecimientos. No estés diciendo que va a ocurrir esto, que va a suceder aquello. Tranquilízate, espérate, detente. Bueno, pues espero que esta breve reflexión tenga utilidad, sirva. Cuando los estímulos externos llegan a tu cerebro, se crea un montón de emociones y sensaciones que haz de cuenta que tú estás metido en una licuadora. Te agitan las emociones, las sensaciones, es un caos tremendo si yo no lo paso por el filtro de lo racional. La presencia de las emociones son reacciones ante la presencia de estímulos. Llegan al cerebro y entonces lo que se producen son emociones y son sensaciones que si yo no los paso por el filtro de lo racional, si no me freno, me enfrío, me pongo a pensar, entonces voy a quedar metido en una licuadora en donde voy a verme agitado, revuelto, aplastado, acabado. Esta reflexión, esta pequeña cápsula persigue un objetivo. Y el objetivo es, ¿por qué no te sientas tantito a pensar? ¿Es ansiedad lo que yo estoy manifestando? ¿Son ficciones de mi mente? ¿Es algo real? ¿Realmente existe este peligro? Muy bien, si es real, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Estoy trazando estrategias de solución? Este bloque, este ratito, esta cápsula, sirva para utilizar lo racional. Insisto, déjate ayudar.
busca quién. Vamos, dice el libro de Proverbios en la Santa Biblia, pide consejo a quien sabe. Entonces, no solamente es desahogarte, que es de mucha ayuda desahogarte y sacar tu ansiedad o expresar tus miedos, es de gran ayuda el solo hecho de desahogarte. Pero para trazar estrategias de solución y pasarlo por el filtro de lo racional, necesitas recurrir a una persona que tenga la capacidad de darte direcciones, instrucciones, de clarificar, de arrojar luz. ¿Quién? No, bueno, eso ya, pídele a nuestro Señor que te ayude. ¿Quién? Pero sí, busca ayuda, si crees tú que es el camino que requieres. Bien, le damos gracias a Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por los bienes y favores que hemos recibido de tu santa mano. Concédenos fortaleza para poner en práctica lo que aquí hemos aprendido, para mayor gloria tuya y salvación nuestra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.